Estás escuchando Entrevistas con Charlie. Vale, pues muchas gracias por aceptar porque, bueno, el tema que tú tratas en tu TikTok sobre todo es muy interesante y yo creo que mucha gente lo desconoce totalmente. Ya, bueno, está cogiendo, digamos, fama, ¿no? Entre comillas, fama, bueno, es una forma de decirlo. El temita este de este tipo de trastornos y de los trastornos en general, porque Hollywood se está metiendo mucho en medio, ¿no? Pero yo creo que no lo están enfocando como debería. Mira, yo siempre empiezo preguntando a la persona que nos cuente un poco sobre ella, ¿no? Un poco quién es. Y bueno, viendo tu trayectoria en TikTok, pues, ¿qué nos puedes contar un poco sobre ti? Bueno, me conocen en TikTok por el tema de hablar del trastorno de identidad disociativo sobre todo y por ir guiando un poquito sobre el tema y por ir disipando un poquito dudas, ¿no? Porque muchísima gente no sabe lo que es, no sabe lo que significa, tiene muchísimas dudas respecto al trastorno en sí, respecto a cómo nos afecta a la gente que vivimos con ello y sobre todo, y recalco el sobre todo otra vez, los alters, nuestras identidades, nuestros estados alternativos de conciencia, cómo son y cómo viven ellos dentro de nosotros. Eso les causa muchísima curiosidad y la verdad es que es un tema que yo creo que se trata muy poquito. Se trata mucho con la importancia que tiene el trastorno, a lo mejor desde un punto de vista clínico, de medícate, trátate, tómalo como un problema, pero no es un problema realmente si lo pensamos bien. El problema está más allá, pero bueno, esto ya lo iremos hablando. Vale, pues entonces para empezar, ¿qué nos puedes decir sobre el trastorno de identidad disociativo? ¿No? Lo llamas así, ¿verdad? ¿O se llama así? Sí. Se llama así, se llamaba trastorno de personalidad múltiple, pero ahora se llama trastorno de identidad disociativo, precisamente porque se decidió hacer el cambio porque era lo más correcto, cambiar el nombre, porque, a ver, personalidad múltiple implica un cambio en la personalidad. La personalidad es algo que va implícito con cada persona, con cada identidad. Entonces no respetaba, por así decirlo, ese término, esa terminología, la unidad personal y la identidad, por así decirlo, humana de cada alter, de cada estado de conciencia alternativo que existe dentro de nosotros. Entonces se cambió por estado de, o sea, por trastorno de identidad disociativo hace unas décadas, no sé exactamente hace cuánto tiempo. Y bueno, este trastorno implica que haya principalmente dos o más identidades marcadas, bien diferenciadas, que pueden tomar el control del cuerpo y de la mente. Que hayan episodios disociativos, o sea, episodios de amnesia, en los que yo, por ejemplo, que soy la que tiene el trastorno, que soy la host, como se les llama, no recuerdo qué es lo que ha ocurrido cuando mis alters toman el control. Y bueno, otra serie de cosas, pero bueno, lo principal es esto. Lo principal para empezar a verlo y a diagnosticarlo es un poco esto. Claro, la disociación es cuando una persona no siente que es ella misma, ¿o me equivoco? Depende. La disociación implica amnesia. La despersonalización implica más el estado de sentir que no estás prácticamente en tu cuerpo o que lo estás viendo desde un punto de vista ajeno a ti, o que no eres tú quien está haciendo las cosas. Y la desrealización, por ejemplo, implica una desconexión del entorno en el que estás. La disociación es más directamente entrar en un estado de amnesia y estar como inconsciente y dormido durante ese momento en el que hay diferentes tipos de disociación, porque hay disociaciones leves, hay fugas disociativas, pero en principio lo que significa y lo que trae consigo la disociación es un estado de amnesia. Vale, entonces, bueno, ¿cómo se genera un trastorno así, ¿no? Porque, claro, es muy curioso. Entonces, ¿qué nos puedes contar? Obviamente tú no eres ninguna experta psicóloga o en el tema, pero, pues dada tu experiencia, ¿qué nos puedes contar sobre ello? Lo que se sabe de este trastorno es principalmente que se genera a raíz de un trauma de la infancia o de la preadolescencia o de una serie de traumas. No todo el mundo recuerda, no toda la gente que desarrolla este trastorno recuerda su trauma. Yo personalmente, el mío no lo recuerdo. Pero bueno, es una cosa que es uno de los factores comunes que se ha visto en estas personas que desarrollan este trastorno. A partir de ahí se entiende que estos niños, porque es una cosa es cuando su mente, puedo decirlo de alguna manera, juntar esas piezas y
juntar una identidad que es la que luego después nosotros vamos desarrollando con el tiempo y vamos desarrollando y evolucionando con el paso de los años. En vez de ser de esta manera, esta persona se fragmenta en distintas distintos estados de conciencia, distintas identidades, y su propia identidad puede tener problemas de personalidad, problemas distintos, puede tener un trastorno de límite de personalidad, puede tener un trastorno depresivo, puede tener un trastorno ansioso, y luego sus alters, sus estados de conciencia alternativos, que ya dentro del TID pueden no tener ninguno de estos trastornos, pueden estar perfectamente sanos o tener otros trastornos distintos. Esto quiere decir que la mente, después de haberse fragmentado, implica distintas identidades e implica distintas personalidades dentro de estas identidades, que también es por el tema del cambio del nombre y todo eso. Pero sí, sobre todo el tema del trauma. El trauma es lo que lo convierte en un trastorno, básicamente. Vale, entonces, yéndonos un poco a ti, ¿cómo fue en tu caso, cómo te diste cuenta de ello, ¿no? ¿O desde cuándo tú sentiste que tenías esto? La verdad, sinceramente, no recuerdo muy bien gran parte de mi vida, lo cual supongo que es normal, pero yo diría que cuando empecé de verdad a disociar, a tener episodios más marcados, fue sobre los 16 años. Pero yo tengo la teoría, yo creo, según recuerdos que tengo y según cosas que he hablado con mi entorno, con familiares, con amigos, yo creo que a partir de los 12 años más o menos, yo ya empecé a tener ciertos episodios de vez en cuando de cosas que no recordaba haber hecho, o pequeños episodios, no tan marcados como ahora, y a lo mejor no de que de verdad alguien tomase el control, aunque no tiene por qué haber un alter habiendo disociación. Puedes perfectamente tener episodios disociativos sin tener un alter. O sea, no implica tener TID para disociar, es una cosa que no tiene nada que ver. Entonces yo creo que ya a cierta edad, más o menos por la pubertad, ya empecé a tener este tipo de episodios, y luego ya fueron agravándose y haciéndose cada vez más grandes y más largos y más fuertes. Esas primeras experiencias, ¿qué nos puedes contar sobre cómo eran? ¿Cómo es disociar en tu caso? Primeras experiencias yo creo que eran eso, momentos de fuga, de no saber muy bien qué es lo que he hecho, cuándo he hecho esto, cómo ha aparecido esto aquí, y simplemente pensar, como eran momentos pequeños fragmentos de tiempo, simplemente pensar, a lo mejor tengo mala memoria, a lo mejor no he estado centrada, a lo mejor esto no das por hecho que tienes un problema, tampoco a ciertas edades no tienes información sobre este tipo de cosas, y en mi caso tampoco es que tuviese a nadie que me pudiese guiar sobre esto. Pero ya conforme van pasando el tiempo y esto pues va creciendo y va aumentando, por ejemplo, ahora mismo los episodios disociativos que tengo implican que yo prácticamente desaparezco, desconecto. Cuando uno de mis alters toma el control, yo desaparezco. No desaparezco físicamente, lógicamente, pero como quedarme dormida, como quedarme inconsciente, y durante ese tiempo que ellos se quedan aquí, que toman el control, yo no sé nada de lo que está pasando. Yo no sé nada ni de lo que están haciendo ni de lo que está pasando. Puede darse el caso de que haya una coconsciencia o de que haya un confronting, y que yo sí que pueda, en el confronting, por ejemplo, que estemos controlando los dos, el cuerpo, o uno el cuerpo y el otro la mente, o que en la coconsciencia uno se quede como espectador y el otro controle, que es lo que suele ocurrir cuando yo estoy aquí, que mis alters están como espectadores. Pero que ellos controlen y que yo esté como espectadora no suele ocurrir, porque yo soy la que ellos no disocian, ellos toman el control. Entonces mis estados disociativos básicamente son quedarme inconsciente. Vale, entonces, ya has hablado un poco de tu experiencia, y yéndonos un poco más a la actualidad, o bueno, ya cuando ya eres consciente de lo que tienes, del TID, ¿qué te supone tener TID respecto a un ambiente social, ¿no? ¿Cómo se comporta la gente con una persona como tú que tiene TID, y si hay rechazo o no hay rechazo contigo? Es decir, ¿cómo se ha comportado la gente? Pues depende, porque yo tampoco es algo que cuente a todos, y porque bueno, a mí a día de hoy no me supone ningún problema que la gente venga con comentarios y con cosas que no, pero a nivel inconsciente sí que me puede afectar, entonces prefiero tener más cuidado y decírselo a gente con la que también tenga cierta confianza. Aún así, aún con la gente con la que tengo cierta confianza, muchas personas no son capaces de comprenderlo y sí que les ha resultado cierto rechazo, lo cual ha sido pues un poquito decepcionante desde mi punto de vista,
pero también lo comprendo, no todo el mundo tiene por qué entenderlo. Vivir con ello ahora mismo, yo lo llevo bien porque tengo la suerte de poder llevarme bien con ellos, con mis alters, y poder poner ciertos límites que ellos respetan. Me ha costado ponerles estos límites y me ha costado que los respeten, sobre todo con el que más sale, que es el que más tiempo lleva aquí. Me ha costado bastante conseguir ponerle esos límites porque no le gusta que le controlen. Pero sí que es verdad que, a ver, que hay ciertas circunstancias en las que sí que ha salido en algún momento alguno de ellos, un par de ellos, en situaciones sociales de estar con personas que no se lo esperaban o no lo sabían directamente y les ha resultado raro, pero como no se lo imaginaban, no sabían lo que estaba pasando directamente, han pensado que me estaba dando un ataque de algo o que simplemente yo era rara. Depende, cada uno lo interpreta un poco según las experiencias que tenga y según los conocimientos que tenga. Y después, a las personas a las que yo se lo he contado, como se lo intento explicar de la forma más clara que puedo y en detalle y así, y de forma natural, porque es que yo ya lo veo como algo completamente natural para mí. Desde un punto de vista respetuoso, sí que me he sentido acogida, pero desde un punto de vista escéptico, la verdad es que he sentido bastante rechazo. Mucha gente es escéptica, mucha gente todavía a día de hoy, por no decir que la gran mayoría de la gente que ha sido escéptica conmigo han sido precisamente psicólogos y psiquiatras. Lo cual es para llevarse un poco las manos a la cabeza, ¿no? Pero bueno, al final lo que importa es un poco que tu entorno, por lo menos la gente en la que te puedes apoyar, lo comprenda, ¿no? Vale, que es que tú has comentado que le pones límites, ¿no? Sí. A los alters que tienes. Sí. Vale, ¿qué límites son ellos? Pues son eso. Pues, por ejemplo, no les dejo tatuarse porque no considero que sea algo que no... Este cuerpo es el mío. Quiero decir, el hecho de que ellos puedan tomar el control sobre mi cuerpo es un hecho circunstancial que ha ocurrido porque yo he desarrollado este trastorno, pero este cuerpo es el mío. Y los límites que suelo poner son generalmente relativos a mi cuerpo. Entonces, no quiero que se tatúen, no quiero que hagan cambios corporales, en plan, pues eso, modificaciones de tatuajes, piercing, de repente cambiarse el peinado. No quiero, simplemente porque es mi forma de expresarme y es mi estética y son cambios que no son reversibles, o por lo menos no a corto plazo o no de forma sencilla. Se pueden vestir como quieran, tienen acceso a mi tarjeta, tienen acceso a mi dinero para que puedan comprarse cosas si las necesitan, pueden comer lo que les dé la gana, pueden vestirse pues eso, como quieran, expresarse como quieran, pero pues eso, hay ciertos límites. Y tampoco quiero que tengan pareja aquí, o sea, en su mundo interior, allí donde ellos viven, no me importa lógicamente porque yo ahí no tengo nada que decir, ni siquiera tengo acceso ahí, ellos tienen su vida, pero es que aquí, sin ser yo consciente de lo que está ocurriendo con mi cuerpo, no me parece, no sé, aquí puede haber un debate, pero es que a mí no me parecería cómodo que ellos tomasen el control y se acostasen con alguien, por ejemplo, y tuviesen una relación física con alguien sin yo ser consciente de lo que está pasando cuando este cuerpo realmente es mío. Me sentiría un poquito, aunque luego no lo recordase, puedo tener en algún momento algún tipo de recuerdo residual y me puede venir en algún momento algún tipo de recuerdo residual de lo que ellos han hecho cuando yo no estaba aquí. No recuerdos completos, pero sí me pueden venir flashes y me pueden venir cosas. Entonces, recordarme de repente acostándome con alguien que sé que no me ha acostado me puede suponer un problema. Además que sería algo complicado, ¿no? Porque sería complicado. Los alters, bueno, siendo tú la que controla tu cuerpo y siendo, no sé si la primera se puede decir, sí, o el host, como habías dicho antes. Sí. Pues claro, creo que para una persona tiene que ser bastante difícil llevar una relación así, me imagino. Bueno, yo las relaciones que he tenido no han tenido ningún problema con esto porque ellos, mis alters, simplemente cuando yo estoy con mis parejas no salen. Y si salen es porque se ha dado también el caso de tener yo alguna relación, tener alguna pareja que ha sido amigo de alguno de mis alters, se han llevado bien entre ellos y en alguna situación han podido quedar a tomar algo y una relación de amistad. Pero luego mis parejas siempre quieren después, pues eso, pasar tiempo conmigo. Entonces mis alters lo que hacen es directamente no quedarse como espectadores, no quedarse co-conscientes. Me dejan a mí sola, me dejan a mí cierta intimidad y yo tengo pues ese tiempo para mí. No necesitan estar aquí siempre expectantes de absolutamente todo lo que ocurre. Vale, cuando dices que te dejan tiempo para ti, es decir, ¿cómo es
O sea, no me lo imagino. O sea, ¿qué nos puedes contar sobre eso? Porque es que ni siquiera sé cómo hacerte la pregunta porque... Ellos tienen como su mundo interior en el subconsciente y ellos pueden retirarse allí y allí teniendo su mundo, digamos, yo lo veo como si ser co-conscientes y ver y escuchar a través de mí, ¿no? Y ser partícipes de lo que yo estoy haciendo y de lo que yo estoy viviendo en el momento, fuese como para ellos entrar en una sala vacía y ver a través de una pantalla en tiempo real lo que está ocurriendo, ¿no? Como si alguien llevase una GoPro encima. Yo lo veo un poco así, es un poco como me lo imagino. Entonces yo creo que ellos pueden decidir salir de esa sala y seguir con sus vidas. Y es un poco eso lo que hacen para darme esa intimidad. Vale, y ellos cuando están observando, ¿tú eres consciente de ello, de que te están observando? Si me hablan, sí. Pueden quedarse en silencio y yo no sé qué están observando. Vale. Tenemos más preguntas, ¿vale? A ver, las voy a poner. La primera vez que te pasó esto, que te diste cuenta de lo que te estaba pasando, ¿sentiste miedo o sentiste alivio por entender ya por fin lo que te pasaba? Supongo que se refiere con esto a cuando ya tuve el diagnóstico, ¿no? Lo interpreto yo así. Me imagino que sí, me imagino que es respecto a la pregunta de tu primera experiencia con esto, con el TID. La disociación ya digo que no tenía muy claro lo que era y era un poquito angustiante, sobre todo cuando los episodios disociativos empezaron a hacer más grandes y más pesados y más recurrentes. Después, cuando empecé a escuchar a los alters, el primero fue Nias y hasta después de unos años no aparecieron los siguientes, fue muy angustioso y para mí fue muy preocupante porque yo lo que pensaba que tenía era esquizofrenia y a mí siempre me ha dado muchísimo miedo tener esquizofrenia porque me daba mucho miedo. Simplemente había leído muchísimo sobre ello y era una cosa que me daba mucho miedo. Juntar los episodios disociativos con el tema de las voces y juntarlo todo, para mí era un mundo de muchísimas cosas que me estaban ocurriendo que yo no entendía y que yo no era capaz de procesar y lo estaba intentando llevar al día de la mejor manera posible. Cuando ya empecé a atar poquito a poco los cabos, ¿no? De que quien realmente era quien controlaba esos episodios disociativos era la misma voz que me estaba hablando y quien tomaba el control era la misma persona que se ponía en contacto conmigo, empecé a investigar un poquito sobre eso y más o menos me hice un poco la idea de lo que me podía estar pasando. Empecé a buscar ayuda, empecé a buscar guías, empecé a buscar pues sobre todo por la parte psicológica, terapéutica, ¿no? De me está pasando esto, entrando un poco en detalles y hasta, bueno, me diagnosticaron con 1.000.000 de cosas distintas, se quedaron un poco con los detalles que quisieron y hasta que no me dieron el diagnóstico final de que juntando ya todas las cosas, todos los cabos sueltos y no me dieron el diagnóstico final del trastorno de identidad disociativo, yo no sentí como que realmente estuviese todo junto y todo atado. Ahí sentí alivio. Ahí fue cuando dije, vale, ahora lo entiendo, ahora sé por dónde empezar a tratar con esto. Si quiero de alguna manera solucionar esto, ahora por lo menos sé qué es lo que tengo que solucionar, porque antes no sabía ni qué es lo que tenía que solucionar. Vale, ¿y cómo ha sido tu experiencia yendo a especialistas? Un circo. Fue un circo. Empecé por la Seguridad Social con más o menos 14, 15 años. Me empezaron diagnosticando trastorno límite de personalidad, me diagnosticaron trastornos esquizoides, trastorno esquizoide paranoico o algo así parecido, trastorno ansioso complejo o algo así, trastorno de estrés postraumático complejo. Me hicieron un montón de diagnósticos, muchísimos. Lo que pasa es que, claro, cada uno iba un poco por una historia, por un tema. Digo, vale, esto puede explicar una cosa, pero la otra no me la explica. Quiero decir, puede explicar A y B, pero C, D, E, F, así, esto no me lo explica. Por la Seguridad Social, por lo menos aquí donde yo vivo en Madrid, he pasado de psicólogo en psicólogo y de psiquiatra en psiquiatra. No he tenido un seguimiento como tal, con un solo especialista. Hasta que no he empezado a ir por lo privado, no he conseguido tener un especialista, porque o me daban una medicación con la que directamente se lavaban las manos y me daban el alta, y si quería volver a ver a un especialista tenía que volver a mi médico de cabecera para que me volviese a derivar al especialista y a partir de ahí volver a empezar con uno nuevo, o directamente pues tenía que ir a urgencias, y en urgencias he estado como tropecientas mil veces. ¿Y sigues yendo a día de hoy? Sí, sigo yendo por lo privado, tanto a psicólogo privado como a psiquiatra privado. Con mi psicóloga estoy llevando el tema de la ansiedad, sobre todo, el tema de cómo controlar los episodios de ansiedad, cómo
ser funcional en mi día a día y cómo vivir yo mi vida de forma que no sea dependiente de los alters y de forma que no los necesite ni a ellos ni necesite más. Intentamos de alguna manera en la terapia, ella intenta desbloquear los traumas para saber qué es lo que me ha pasado, qué es lo que ha ocurrido para llegar hasta aquí. Yo no sé si quiero saberlo, pero bueno, ella insiste en que es necesario conocer para superar y es necesario desbloquear cosas. Yo considero que eso no es necesario porque ahora mismo considero que no es necesario recordar algo que mi subconsciente sabiamente está decidiendo no recordarme. Pero bueno, por otro lado sí que estoy llevando bastante bien el tema de la ansiedad porque muchísimas crisis de ansiedad y mucho estrés me puede llevar a fragmentarme más y a que aparezcan más alters, cosa que yo no quiero. Es lo último que quiero, no quiero que aparezcan más. Eso es otra cosa que también te he escuchado decir, que es que, bueno, los alters aparecen para protegerte a ti. Uh-huh. ¿Ellos realmente te protegen entonces? O sea, en tu día a día. Sí, bueno, los alters pueden aparecer, hay muchos tipos de alters. Pueden aparecer incluso alters que hacen daño al sistema, que son un poco partes del trauma que se han quedado ahí como alters, pero en mi caso no tengo ninguno así. En mi caso tengo 3, 2 de ellos están pues medio dormidos, como si estuviesen ahí esperando a que les necesite, pero ahora mismo no les necesito porque estoy en una etapa tranquila de mi vida, pero sí que el principal, el que más sale y que más tiempo lleva aquí conmigo es el protector, el que me protege. Es un apoyo. Yo siempre digo que es un amigo, es como un hermano mayor protector. Y ya no es cuestión de que me proteja a nivel de que si en algún momento siento muchísima ansiedad o muchísimo estrés o un ataque de pánico, sale él y se enfrenta a la situación por mí para darme un descanso, porque en ese momento yo no puedo enfrentarme a la situación, sino que hay momentos en los que psicológicamente yo no puedo seguir adelante y le tengo ahí como un apoyo, como un amigo que te llama y que habla contigo y que te escucha y que te apoya y con el que puedes hablar. Entonces sí que siento que es una ayuda. Vale, pues vamos a hablar de tus identidades, porque has contado que tienes varias, me refiero a más de una, más de 2. Uh-huh. Así que, ¿cuántas tienes y cómo son? Para empezar un poco. Aquí también entra un poco el debate de si se me considera a mí parte de ellos o no. Mucha gente diría que una mente al estar fragmentada, al tener un trastorno de identidad disociativo, el host también es parte de esa fragmentación. Sí y no. Mi mente es la que se ha fragmentado en diferentes alters, pero de no haber ocurrido esto es un inciso que quiero hacer porque quiero un poquito que quede claro también cómo yo lo veo, ¿no? De no haber existido estos alters y de no haber existido este trastorno en mí, de no haberlo desarrollado, yo seguiría estando aquí. Entonces es un poco lo que intento decir cuando digo que yo no me considero un alter, yo no me considero uno de ellos. Yo me considero la host, la principal, la original, la que nació y la que está aquí, la que tiene el trastorno. Entonces no, por eso digo soy yo y tengo 3 alters. Otra gente diría somos 4. Yo digo no, yo digo soy yo y tengo 3. Así que sí, soy yo y tengo 3. Es decir, el primero, el más protector, el que has contado que era como un hermano para ti. Ese es Nias, lleva aquí cerca de 8 años. Es bastante, no sé cómo decirlo, es bastante diferente. Sí, tienen forma física. Tienen su propia forma física allí en su mundo, se ven entre ellos y tienen su forma física. ¿Sí? ¿También quieres que te los describa? Bueno, sería interesante si quieres describirlo. Sí, si quieres te lo describo. Sí, según las descripciones que ellos me dan, claro, porque yo no puedo verles. Ah, ¿no puedes verle? No, yo no le puedo ver como tal. Yo le empecé a ver a raíz de las descripciones que él me dio en un par de momentos que tuve de alucinaciones visuales, pero fue a raíz de ya tener las descripciones y ya tener unas imágenes. Pero antes de eso yo no le podía ver. Para empezar, tiene 35 años cumplidos, pero se mantiene en la apariencia de sus 28 años. Su descripción es un tío alto, rubio, con barba de 3 días, con el pelo largo y pinta de rockero metalero. Esa es su descripción de sí mismo, con muchos tatuajes. Y es italiano, nació en Italia, lleva toda su vida, prácticamente casi toda su vida aquí, pero bueno, aquí, digamos, porque ellos donde viven, y estoy haciendo comillas con los dedos, sé que no se ven, pero lo estoy haciendo, donde viven allá en el subconsciente, él dice que es Barcelona. Sí, y bueno, y respecto a él, porque claro, siendo chico y cuando aparece, digamos que despierta,
pues se verá en el espejo y se verá como... Pues, Como yo. Sí, como tú. Entonces, Mm. claro, ¿qué repercusión le pone a él el verse algo distinto a lo que él se identifica? A estas alturas está más o menos acostumbrado, pero le resulta muy frustrante y bastante incómodo. Primero porque respeta bastante mi cuerpo y hay situaciones que le resultan bastante incómodas. Y segundo porque lógicamente siente una disforia, ya empezando por el hecho de que cuando sale aquí tiene una voz distinta a la suya, que es la mía. Es un poco más grave la suya cuando sale y cuando habla es un poquito más grave que la mía, pero sigue sin ser tan grave como la suya, lógicamente, porque la voz no es la misma. Y sí, cuando se ve al espejo y ve un cuerpo femenino, ve un cuerpo biológico, anatómicamente femenino, siente una disforia de género y siente una incomodidad y una frustración que a veces le han llevado a no querer salir, a no querer estar aquí. ¿No tienes miedo de que, por ejemplo, psicológicamente él en su mundo se ponga con algún tipo de problema? Es decir, que empiece, pues no sé, a estar triste, ¿no? O que decaiga mucho psicológicamente. Le pasó de pasar por una depresión hace un par de años, 2 años y medio, cosas así. Pasó por una depresión y le afectó también un poco aquí, porque esas cosas, al ser algo psicológico, lo trae con él, ¿no? No puede desconectar su mente de su cuerpo, aunque su cuerpo sí, lógicamente, porque cuando sale aquí no puede arrastrar su cuerpo con él, pero sí que cayó en una especie de depresión que, bueno, a mí me afectó porque yo le veía mal y yo le sentía mal, pero no creo que a nivel, no sé si a nivel inconsciente me puede a mí perjudicar y condicionarme de alguna manera que suponga que su depresión, por ejemplo, me incite a mí a otra depresión. Eso no lo sé. Yo ya estaba deprimida, yo llevo muchísimos años con depresión, entonces no creo que pueda pasar, pero sí que le ha ocurrido, le puede ocurrir a cualquiera de los alters que en algún momento tenga sus propios problemas. Yo lo que veo es que, o sea, te protege tanto y yo lo que veo es que te quiere tanto que bueno, incluso permite estar mal él con esto de la disforia y con verse algo distinto a lo que es. O sea, te quiere tanto como para aceptar eso, ¿no? Como para respetar tu cuerpo y no querer cambiarlo. Ahora Sí, mismo la verdad es que sí. nos está escuchando. Pues yo creo que no, porque no me ha dicho nada en prácticamente todo el día, o sea que no lo sé. Hay más preguntas. Voy a poner alguna. Vale. Hola, ¿te ha tocado alguna sesión de terapia en la que tuvieras un alter al frente? Es decir, que hayan ido ellos a terapia y tu psicóloga o psiquiatra habitual los conoce o ha tenido conversaciones con ellos. Vale, buena pregunta. No, porque cuando él estuvo deprimido, yo estaba en tratamiento psicológico por lo privado también, no con la psicóloga privada con la que estoy ahora, sino con otra anterior. Cuando él estuvo pasando por esta depresión, yo le comenté a mi psicóloga, que ya lo sabía, que yo necesitaba que aparte de tratarme a mí, también le tratase a él por lo que estaba pasando. Y ella se negó y me dijo que solamente trataba con gente real. Ahí ya me di cuenta de que a lo mejor tampoco sabía tratarme muy bien a mí y a lo mejor tampoco estaba tratando muy bien conmigo. Por eso un poco cambié de psicóloga. Fue una de las razones por las cuales cambié de psicóloga. A él le hizo sentirse bastante incómodo y bastante desconfiado con el tema de la terapia aquí y bueno, no lo ha vuelto a intentar. Y antes de eso no se ha dado el caso ni de que necesiten ellos salir, ni de que necesite yo que salgan en ninguna terapia, porque las terapias siempre han sido mías y siempre he sido yo hablando del problema y siempre he sido yo hablando de ellos. Que saliesen ellos supondría que ellos hablasen de su experiencia, cosa que los terapeutas no lo necesitan y nunca lo han pedido, y la verdad es que no. Les he preguntado si en algún momento quieren hablar con ellos, pero como todos dicen lo mismo y es que ellos no son expertos en trastorno de identidad disociativo y tampoco van a saber tratar con ello y van a tratar con otra serie de problemas, como por ejemplo la ansiedad o la depresión, o directamente medicarme para otras cosas que tenía diagnosticadas en su momento, pues no han querido y no lo han necesitado, así que no.
a mí Ni me habría siquiera parecido cuando, una idea. ni siquiera cuando Nia tenía depresión en aquel entonces, ¿no buscaste a lo mejor algún otro psicólogo únicamente para él? Que a lo mejor En, aceptase este tipo de terapia. en esa época, esta era la única psicóloga privada así de la zona que yo me podía permitir, porque estaba en una época en la que no me podía permitir mucho más. Y hacer el cambio de esta psicóloga a la otra me llevó un tiempo. Estuve un tiempo sin tratamiento. Yo dejé a esta psicóloga y al poquito tiempo decidí quedarme con la siguiente y decidir a la siguiente, pero es que él ya estaba mejor, ya estaba mejorando y no quería tampoco tratamiento, entonces no lo pensé y dije, si quieres podemos, pero es que es lo que te digo, no ha querido, no, después le cuesta mucho confiar y cuando confía, cuando por fin confíe, cuando por fin dice, venga, vale, ¿por qué no? Lo voy a hacer, lo voy a intentar. Si encima le echan para atrás, si encima hay este tipo de comentarios al respecto y este tipo de escepticismo, este tipo de solamente trato con gente real, pues lógicamente a él ya se le pone una cruz por delante y dice, pues se acabó, no lo voy a intentar más. Porque a mí me molesta el escepticismo, pero a él que le invaliden como persona, que le invaliden como identidad, como ser humano, como persona que es, simplemente porque no puede demostrar su aspecto físico y su cuerpo físico aquí de forma física, a él eso le molesta bastante y por mera frustración se ha negado. Vale, has dicho que durante un tiempo has estado medicándote. Uh-huh. Sí, ¿La sigo. medicación que tomabas era respecto a esto del TID o era ajeno? El TID como tal no tiene medicación, pero puede haber medicación adyacente, digamos, para cosas que pueden surgir a raíz del TID o cosas que pueden llevar implícitas el TID. Mucha gente que tiene TID tiene ansiedad o tiene picos de estrés o tiene tal y se les puede medicar por ello, o pueden tener cualquier otro tipo de trastorno y se les puede medicar por ello. Yo he estado medicada con antidepresivos, con ansiolíticos, con lo que sigo medicada a día de hoy, y aparte de todo esto, con estabilizadores emocionales también, y aparte de esto también cuando me quisieron meter en la categoría de esquizofrenia y de trastornos esquizoides, me estuvieron dando antipsicóticos. Tenemos más preguntas, voy a poner otras. Oye, y en ese mundo en el que ellos están, que alguna vez en algún vídeo has contado que te hablan o Nias te habla de ese mundo subconsciente, ¿no? Tienen sus propios recuerdos y su vida, entonces mi duda es, ¿se ven solo ellos tres porque es el mundo que está en tu subconsciente o ven a más gente? O sea, tienen recuerdos de más personas, pero en ese subconsciente solo están tres y, o sea, no sé si me explico. Ese subconsciente, ese mundo interno, interior del subconsciente, es un mundo como el nuestro. Digamos que, como yo lo veo, porque muchas veces elijo símiles para explicarlo, lo veo como una película o como una serie en la que muchas veces la cámara se centra solamente en los protagonistas, ¿no? Eso no quiere decir que no haya más gente o que no haya más mundo aparte de la ciudad en la que nos estamos centrando en la serie o en la película, o los protagonistas en los que nos estamos centrando. Ellos están ahí y tienen sus propios recuerdos, tienen sus propias vidas, tienen sus propias fotos, tienen su propia infancia y su familia. Neas tiene un hermano mellizo y un hermano menor, tuvo padres, sus padres murieron, tiene una hija, tiene una ex con la que tiene a su hija, pero toda esta gente que ellos conocen, aparte amigos, etcétera, no tienen por qué desarrollarse como alters para mí, y de hecho puede de repente aparecer un alter que ellos ni siquiera conocen y que se conozcan después. O sea, una persona que simplemente aparece como alter, pero que no tiene por qué ser de su entorno. Quiero decir, ni un hermano ni un amigo. Simplemente alguien que en ese momento que mi mente crea inconscientemente o que aparece de forma inconsciente, que estaba a lo mejor por ahí. No lo sé, porque es que de verdad que yo ahí, como no puedo entrar, no sé muy bien cómo funciona. Pero sí que ahí, yo hablándolo con él, sí que sé que hay más gente y es un mundo como el nuestro. Vale, otra pregunta más. Hola. Respecto a lo que contabas antes de la terapia que haces ahora con tu psicóloga, que cree que sería mejor que conocieses tu trauma, ¿sabes si aunque tú no lo recuerdes, Nias puede saber qué te pasó? O si sería buena idea que, yo que sé, tu psicóloga le preguntase a él para enterarse y luego comentarlo contigo. Hoy estamos a jueves, ¿verdad? Sí. Antes de ayer, martes, tuve cita con mi psicóloga y hablamos precisamente de este tema, porque ella, más allá de que lleve la terapia también por donde yo quiero,
lógicamente, ella muchas veces pues me insiste en que deberías replantearte el hecho de que intentemos llegar al trauma, de que intentemos llegar a esto, porque yo creo que hay algo ahí importante que hay que tal. Y yo le dije, a lo mejor no se lo tenía que haber dicho a mi psicóloga, pero porque le cambió la cara cuando se lo dije. Y le dije, yo sé que Neas sabe cuál fue el trauma, porque él me lo dijo. Él me dijo, mira, yo sé cuál es el trauma, porque él tiene acceso a cosas a las que yo no tengo acceso. Pero me dijo rotundamente, no te lo pienso decir, no te pienso decir cuál es el trauma. Estoy precisamente aquí para evitar que lo sepas y estoy aquí para protegerte de esto y de todos los demás que te puedan venir después, para que no te venga ninguno más. Así que no te lo pienso decir. Y claro, a mi psicóloga le cambió la cara cuando le dije que no me lo pensaba decir. Ella dijo, pues te lo tiene que decir, me lo tiene que decir, es necesario, no así, no con esta brusquedad, ¿no? Pero ella, claro, al enterarse de que una parte de mí lo tiene claro y lo tiene desbloqueado, para ella sería muy fácil, ¿no? Directamente preguntarle a él, pero es que él no quiere, no cree que es un enorme paso para atrás para mí y algo que me puede suponer un peligro emocional y psicológico que me puede llevar a problemas muchísimo más grandes. Así que por protección no me lo quiere decir. Tú has dicho que a lo mejor saber el trauma es incluso peor para ti, pero en un supuesto donde incluso sabiendo que es malo, que es algo que no quieres saber, a lo mejor Nia no tendría miedo de que si supieras el trauma y asimilases todo lo que te pasó, que no lo sé ni tú tampoco, ¿no tiene a lo mejor miedo Nia de que una vez asimiles todo eso, él pueda llegar a desaparecer? Una vez que ya te hayas encarado al problema. No creo que sea eso. Yo hablándolo con Neas hemos llegado a la conclusión, los dos, yo analizando un poco su forma de explicarme las cosas y su forma de ver las cosas, ¿no? De que él preferiría que yo no lo necesitase más. Él precisamente está de acuerdo con la terapia y está de acuerdo con muchísimas cosas porque él quiere verme mejorar y quiere ver que yo no le necesito. Hay muchas situaciones en las que yo le necesito y yo considero que le necesito, lo cual él dice que es una relación de dependencia que no es sana, pero bueno, yo tengo el comodín ahí y a veces pues tiendo a utilizarlo, ¿no? Pero hay situaciones en las que yo pienso, ahora me gustaría que tomases el control y ahora me gustaría que fueses tú el que estuviese aquí para no tener que enfrentarme yo a esto. Y él dice, no, te vas a enfrentar tú solita porque tienes que avanzar, tienes que comerte esta ansiedad tú solita, tienes que comerte esta situación tú solita y tienes que aprender a vivir con ello y avanzar, tienes que mejorar, aunque eso suponga que yo no le vuelva a necesitar con el tiempo. Entonces no creo que ese sea su miedo, creo que el miedo que él tiene es que a raíz de que yo conozca ese trauma puedan surgir otros 3, otros 4, otros 7, a saber, porque a saber cuál será, sinceramente. Vale, tenemos otra pregunta. Hola, yo quisiera saber si después de casi una hora hablando, si te das cuenta de que estás desmontando muchos clichés sobre la salud mental, demostrando que una persona tan cabal como tú puede convivir con este u otro tipo de trastorno. Bueno, gracias, supongo. O sea, lo he interpretado como algo bueno, ¿no? El comentario. Gracias. Gracias. Me he perdido un poco por el tono, pero sí, era algo bueno. Gracias. Es verdad que se tiende a interpretar que al tener un trastorno, tener una enfermedad mental, algo diagnosticado, sea lo que sea, esa persona es menos competente, tiene menos capacidades, no puede trabajar, no puede. Me lo han preguntado mucho, sobre todo por TikTok. Pero puedes trabajar, puedes hacer tu trabajo y tu vida normal, puedes tener una relación normal, puedes hacer cosas en tu vida cotidiana de forma normal. Por supuesto que puedo hacer una vida normal, por supuesto. De hecho, en este trastorno no lo voy a romantizar en absoluto, porque no hay que romantizarlo, ni hay que desear para nada, porque no es un superpoder como lo envuelve Múltiple, pero lo que nos hace a los que tenemos este trastorno, a los que lo hemos desarrollado, es ayudarnos a ser funcionales cuando nuestra mente no nos deja ser funcionales. Entonces, es un comodín, que es como yo lo veo, es un comodín. Momentos en los que yo no puedo, están ahí para ayudarme. Y yo sí que mediante mucho autoanálisis y mediante mucha introspección personal he conseguido llegar hasta este punto y llegar a poder trabajar y a poder llevar una vida normal, pero me cuesta. Sobre el trabajo, por ejemplo, no sé en qué trabajarás, pero imagínate que trabajes pintando, ¿vale? Pintando cuadros, estás ahí trabajando y de pronto aparece Nia y Nia no sabe pintar cuadros. ¿No supondría entonces un problema
A ver, él entiende que hay momentos, es precisamente el tema de los límites que tengo, sobre todo los límites que tengo con Nias, porque es él al que le cuesta un poco el tema del control de tiempos y de todo esto, ¿no? Pero él entiende que sobre todo a la hora de desempeñar mi trabajo, que es algo que al final no es algo que quiera hacer porque me guste, no es, a no ser que te apasione tu trabajo, a no ser que realmente estés haciendo algo que te guste. En mi caso yo estoy haciendo un trabajo, ahora mismo estoy trabajando de algo que me paga las facturas, pero no es el trabajo de mis sueños. Entiende que hay momentos en los que me puede perjudicar que él salga y que tome el control. Entonces, si precisamente está aquí para echarme una mano, ¿por qué me iba a perjudicar? Sí que en algún momento yo trabajo de cara al público. Sí que en algún momento me he visto desbordada y me he visto agobiada por mi trabajo y me ha echado una mano con el asunto y me ha echado una mano con un poco a llevar la situación, porque a lo mejor yo no podía más. Yo no podía más, de verdad, se me venía todo encima y no podía ni respirar a lo mejor. Pero eso fue al principio. Cuando empezaron a notar, porque es que de verdad que se nota, cambios de actitud, cambios de comportamiento, y no negativos necesariamente, porque no es una persona desagradable, ni es una persona, al contrario, es una persona bastante agradable, pero es una persona muy diferente a mí. Y en cuanto empezaron a notar que no era yo, sin saberlo, sin saber que tenía este trastorno, pero simplemente la gente alrededor empezaba a notar que algo raro estaba pasando conmigo, le dije, déjame mejor que estas situaciones me encargue yo de ellas, aunque lo pase mal, aunque sufra en el trabajo, porque de verdad que es mucho más incómodo tener que soportar después comentarios y preguntas por parte de compañeros o por parte de jefes que me preguntan qué me ha pasado, que me tratan como si hubiese estado poseída. Porque hay gente a la que a lo mejor no le quiero explicar esto, gente con la que a lo mejor no tengo confianza para explicarle esto, y gente con la que sí, gente de mi trabajo sí que lo sabe. Pero a lo mejor no le quiero contar esto a toda la plantilla, a lo mejor se lo quiero contar a todos mis jefes. Así que sí, se ha dado el caso, pero ha sido para ayudarme a seguir con mi trabajo, no para perjudicarme en el trabajo. ¿En qué os diferenciáis, Nia y tú, respecto a la personalidad? Para empezar, él es bastante más sosegado que yo, bastante más tranquilo, tiene más tolerancia a la frustración. Yo tengo una tolerancia a la frustración bastante... No tengo tolerancia a la frustración. Es más maduro, es más cabal, tiene una forma mucho más tranquila de ver las cosas y de analizar las cosas. Y mira que yo tengo una forma bastante tranquila de ver las cosas. Yo soy una persona muy tranquila, pero tiendo a la ansiedad y tiendo al nerviosismo y tiendo a la impulsividad. Él es todo lo contrario. Él tiende a hacer las cosas con calma y tiende a darle 1000 vueltas a todo y a llegar a conclusiones muchísimo más maduras y muchísimo más sanas que yo. Esto, claro, también supongo que por sus experiencias personales, porque él también ha tenido sus historiales en su vida pasada, pero sí que muchas veces tenemos conversaciones en las que yo me pregunto cómo yo no he sido capaz de llegar a esta conclusión sola y me ha tenido que llegar él por mí, cuando simplemente un nivel de madurez diferente, distinto, que ya denota un cambio de personalidad completamente distinto. Antes has comentado, cómo tu psicóloga dijo un comentario bastante desagradable. A mí me interesa mucho conocer cómo te sientes tú o cómo te sentiste respecto a este tipo de comportamientos, ¿no? Hay mucha gente que no lo entiende, que lo ve como una enfermedad de locos. ¿Cómo te sientes tú respecto a este tipo de comportamientos? Una de las psiquiatras que tuve, que de hecho es una psiquiatra reconocidísima, no voy a dar el nombre porque no lo considero oportuno, pero bueno, me esperaba más por su parte, sinceramente. Me dijo que este trastorno no existía y que era síntoma del trastorno límite de personalidad, este trastorno en sí. No me ofende tanto que la gente en general, que una persona por la calle, que me cruzo con ella, un compañero de trabajo, un amigo de amigos, alguien que no haya estudiado sobre el tema o que no se dedique a ello profesionalmente, no tenga idea sobre ello o no lo entienda. No me ofende tanto, pero cuando te dedicas precisamente a diagnosticar este tipo de cosas y a tratarlas, sí que me ofende de otra manera y sí que me molesta de otra manera. Entonces, no me pongo a la defensiva y no me lo tomo como algo personal, porque entiendo que mucha gente simplemente no es capaz de comprenderlo. En mi familia, en mi casa.
no se comprende y no se acepta. En tu casa tampoco. En mi casa no se comprende, no se acepta y no se me permite siquiera hablar de ello, porque hablar de ello es como hablar de una película de ciencia ficción. Y enseguida se me corta, puedo hablar de ello, pero enseguida es como que se me cambia de tema o se me corta el rollo rápido, porque es como, a mí no me hables de estas cosas que a mí no me interesan, háblalas con tu terapeuta, que yo ni me interesa ni me quiero interesar por ello. Entonces, yo ya viéndolo en mi casa, ¿qué me puedo esperar de lo que hay fuera de mi casa? Entiendo que hay gente que no lo sabe, que no lo entiende, pero que quiere aprender, y entiendo que hay gente que no lo sabe, que no lo entiende y que tampoco le interesa aprender. Simplemente lo entiendo. ¿Me molesta? ¿Me ofende? No, entiendo que no es algo personal contra mí. Ya es algo personal contra mí cuando yo estoy comentando y explicando todo esto y aún así me vienen y me dicen te estás montando películas, o sea, me ofende más lo que está pasando en mi casa que lo que pueda pasar con un desconocido, que simplemente pues eso tenga una opinión personal que venga desde la ignorancia, ¿no? Desde el desconocimiento. Pero es un poco el hecho de que no, yo creo que desde el principio, desde los colegios, desde los institutos, no se nos educa en salud mental como se debería. Entonces, si se nos educase como se debería, yo creo que esto lo habría tenido yo mucho más claro antes, o por lo menos no habría tenido el miedo que tenía a padecer de esquizofrenia, porque yo de verdad que tenía un miedo atroz a padecer de esquizofrenia y viéndolo ahora tampoco habría sido algo como para querer tirarme por la ventana, que en su momento lo habría visto así, pero es eso, me duele tener que defenderme, pero me duele más tener que defenderlos a ellos, tener que defender a mis alters, tener que defender sus identidades. Una pregunta más que tenemos. Hola, mi duda es si cada alter tiene una función, es decir, si cada alter te sirve para enfrentarte a diferentes situaciones o salen simplemente en una situación difícil cualquiera, o por ejemplo Nias puede enfrentarse a todas las situaciones por ti, o cada alter tiene una función, cada alter se enfrenta a una situación diferente. Yo creo que Nias podría enfrentarse prácticamente a cualquier situación, pero yo creo que precisamente por el tipo de situación en el que surgió María, que era una situación más personal, más voy a decir femenina, ¿vale? Aunque a lo mejor no está bien dicho, pero para yo hacerlo entender un poco, entenderme yo y hacerlo un poco entender, ¿no? Era una situación más delicada, más íntima, más femenina, por así decirlo. Yo creo que él se vio un poco desbordado, como que no sabía muy bien por dónde coger la situación y surgió ella a raíz de esto. Y a lo mejor por la falta de tiempo o de organización o porque Nias tiene otro tipo de función dentro del sistema, salió Fai. Aunque yo no sé si es más bien por funciones, porque a Nias lo veo más polifacético, ¿no? Pero bueno, es que lleva aquí tanto tiempo y los otros dos están tan desaparecidos y es él el que toma el control siempre que bueno, no puedo verlo de otra manera. Pero es verdad que siento como que cada uno apareció a raíz de un trauma, de algo que me supuso a mí un momento muy, muy duro. Nias debió de aparecer al principio probablemente por algo relacionado con la infancia o con la adolescencia o con una serie de cosas que me llevaron hasta él, que fue el que lo originó todo. María apareció por otro trauma que me ocurrió específico, que fue cuando apareció ella, y Fabien apareció también después de una especie de ruptura, no amorosa, sino una ruptura personal que tuve yo conmigo misma, con un proyecto que tuve que era mi vida, que era el proyecto de mi vida, y que lo tuve que abandonar por razones de salud, pero que me supuso 6 años de inversión, de tiempo y de salud y de muchísimo cariño. Lo tuve que abandonar, fue prácticamente una ruptura, fue un momento traumático para mí. Las funciones que yo creo que hacen es principalmente la protección y el apoyo y el estar aquí constantemente. María creo que se encarga de cosas un poquito más íntimas, cosas un poquito más personales y cosas un poco más que tengan que ver con un lado íntimo, y Fai puede ser, yo creo, a Fai no le conozco muy bien, pero yo creo que puede ser algo más relacionado con el impulsarme a no abandonar mis proyectos y el echarme una mano con seguir creciendo y el seguir evolucionando, porque soy una persona que tiende a abandonar las cosas por ansiedad, por procrastinación, porque me da muchísimo miedo fallar, me da muchísimo miedo no lanzarme a algo y
y estrellarme. Y creo que él no tiene ese miedo. Creo que Fai no tiene miedo a estrellarse. Creo que él va con todas. Creo que él es mucho más productivo que yo y creo que Fai va a por todas. Vale, tenemos más preguntas. A ver qué dicen. Hola, Noah, ¿cuál ha sido el mayor reto al que te has tenido que enfrentar por vivir con TID? Saludos. Yo creo que el mayor reto es mi familia. Ya no yo misma, porque yo ya lo estoy llevando y ya lo estoy aprendiendo a llevar. Ya estoy, digamos que ya tengo una coalición con ellos y ya tengo una relación de entendimiento con ellos y conmigo misma, pero yo tengo una lucha constante en mi casa. Eso para mí es un reto diario y sigue siéndolo, y sí, es agotador estar, pues eso, defendiéndome y defendiéndoles, y muchas veces tener que ocultar muchas cosas porque no puedo hablar de ellas porque enseguida voy a ser tratada de mentirosa compulsiva o de esquizofrénica o de cualquier otra cosa, porque son cosas mucho más reales para ellos y mucho más... Ese yo diría que es el mayor reto o problema. Bueno, respecto a esto, siendo la familia pues un apoyo fundamental en cualquier persona, y en tu caso, al no tener ese apoyo, has recurrido a los alters para que, imagínate, alguna situación donde te has sentido sola, ¿has recurrido a ellos para que te aliviasen? Sí, he recurrido a Nias prácticamente desde que le conozco. Y bueno, tengo un mejor amigo que es también prácticamente su mejor amigo. Se llevan genial, se llevan estupendamente, le conocemos. Nias le conoce desde que se dejó un poco mostrar al mundo un poco mejor y un poco más, que es desde hace 2 años y medio o así, que fue cuando empezó a tener contacto social, ¿no? Más allá de tomar el control para hacer cosillas, más a tener contacto directo y a conocer gente aquí. Y sí, cuando conoció a mi mejor amigo fue un alivio también, porque pudimos apoyarnos también en él, pude apoyarme también en él. Ángel, se llama Ángel, mi mejor amigo, es una persona extraordinaria, una persona maravillosa, una persona súper inteligente, entiende este tipo de cosas perfectamente y las apoya al 100%, y no he tenido ningún problema a la hora de hablar nada de esto con él, y a la hora de que muchas veces Nias le cuenta. Muchas veces quedo yo con Ángel y aparece Nias simplemente porque le echa de menos y porque quiere verle y quiere quedar con él y quieren tomarse algo juntos. Y luego cuando le pregunto a Ángel, bueno, ¿de qué habéis estado hablando? ¿De qué tal? Y me dice, pues mira, hemos estado hablando de qué tal le va en el conservatorio, porque Nias es profesor de piano en el conservatorio, de qué es lo que ha estado trabajando esta semana, de qué tal el cumpleaños de su hija, de qué tal, y le cuenta cosas que a lo mejor a mí Nias no me cuenta porque está demasiado pendiente de mi vida y demasiado pendiente de mí, y a mí no me cuenta tantas cosas sobre su vida personal, pero sí que se las cuenta Ángel. O sea, que cuenta más, yo soy más una hermana pequeña a la que proteger y Ángel es directamente un amigo. O sea, les he tenido a ellos dos y punto final, no he tenido prácticamente nada más. Respecto a esto también, has dicho que Nia es profesor de clases de piano. Sí. Vale, bueno, en un supuesto, porque a ver, habiendo visto la película de Múltiples, pues yo creo que ha generado más confusión que otra cosa. Porque ahora mucha gente se puede pensar que las personas con TID pues pueden generar, no sé, superpoderes. Pero en tu caso, si aparece Nia, ¿es capaz de tocar el piano con tu cuerpo? No es capaz de tocar el piano con mi cuerpo, porque yo no tengo ese aprendizaje, esa conexión, siempre lo digo, conexión neuronal y memoria muscular. Yo siempre digo lo mismo, ellos están en mi cabeza, pero yo en la suya no. Ellos tienen esos conocimientos allí, pero aquí no los tienen. Yo, por ejemplo, hablo 3 idiomas, uno de ellos es el rumano. Nias habla 3 idiomas, pero uno de ellos no es el rumano, es el italiano. Yo no hablo italiano, él no habla rumano. ¿Qué es lo que pasa? Que yo, si pudiese meterme en su cabeza allí, en el subconsciente, yo probablemente podría hablar italiano sin haberlo aprendido, puede ser. Lo más seguro es que sí. ¿Y por qué lo sé?
porque él cuando está aquí, él puede hablar y entender el rumano perfectamente, aunque él no lo haya aprendido nunca, pero el italiano no, porque yo no hablo italiano. Es una cuestión de aprendizaje y de conocimientos, de cosas, de conexiones que hace el cerebro y cosas que no tampoco sé muy bien explicar porque tampoco soy neuróloga, pero lo poco que he podido preguntar y investigar es hay memoria muscular y hay conexiones de aprendizaje que lógicamente que no son innatas, que no nacemos con los idiomas aprendidos ni nacemos con este tipo de cosas ya aprendidas. Entonces esas cosas se tienen que ir juntando, se tienen que ir conectando. Y si él no tiene esa conexión hecha aquí en mi cabeza, por mucho que él sepa tocar el piano allí, es algo que él ha aprendido con su cuerpo y es algo que él ha aprendido con su mente. Es verdad que él tiene cierta capacidad mayor a la mía para aprender a tocar el piano aquí, pero aún así le cuesta tocar. No es lo mismo que allí, que lleva más de 25 años tocando el piano. Aquí tendría que empezar, a lo mejor no desde cero, pero desde un 10%, desde un 15%. Tendría que empezar. Se siente un poco, siempre me dice como el Doctor Strange después del accidente, ¿no? Como que no le funcionan los dedos, como si hubiese tenido un accidente y no le funcionasen los dedos. Como yo tengo todo el conocimiento aquí, pero no me reaccionan los dedos. Digo, yo sé que tú lo tienes en tu cabeza, pero en la mía no está este conocimiento. Es un poquito eso. Bueno, Doctor Strange porque se reventó los dedos. Ya, se los reventó, sí. Es un ejemplo. Vale. Otra pregunta más que tenemos aquí. Tengo una pregunta sobre tus identidades múltiples. ¿Qué es lo que más te gusta de cada uno de ellos? Si es que se puede saber. Si no, no te preocupes. Prefiero no ser indiscreto. Sí, no tengo ningún problema para decir lo que más me gusta de ellos tres. No tengo ningún problema. De Nias lo que más me gusta es precisamente la paciencia que tiene y el saber estar que tiene y el hecho de poder tomarse las cosas con tantísima tranquilidad. Yo no le he visto y no le he escuchado en todos estos años cabreado y enfadado de verdad nunca. Lo único que sé que le puede molestar hasta el punto de en algún momento llevarle al cabreo es que tomando el control aquí me pongan la mano encima, alguien me toque. De hecho le molesta un poco ya de por sí que alguien sin querer y digo aunque él esté aquí porque es mi cuerpo, ¿no? Él lo considera como que aunque él esté tomando el control sigue siendo mi cuerpo. Es lo único que a él le hace como sentir una especie de como que les sube un poco el cabreo, ¿no? Así como de forma un poco más directa. Pero no es un malestar, es un mosqueo momentáneo, pero no es una persona para nada nerviosa es todo paz y tranquilidad y eso me encanta porque es lo que necesito en mi vida. Respecto a María, lo veo como la parte probablemente más tierna y más vulnerable de mí y he sido una persona orgullosa durante mucho tiempo y he perdido gente, he perdido amistades y he perdido incluso alguna relación importante porque en el pasado no he sabido ser vulnerable. Y ser vulnerable es importante. Saber serlo y saber aceptar tu vulnerabilidad yo creo que es importante. Y María no tiene ningún problema a la hora de demostrar que lo es, que ella es así. Y que así es como hay que tomarla, porque es una persona frágil y que eso no es ningún problema. Y, o sea, que orgullosa, cero. No es nada orgullosa. Y Fai, si realmente es tal y como yo creo que es, que según Nias, que él le conoce, es tal y como yo creo que es una persona muy trabajadora, se toma muy en serio sus proyectos y una de las cosas que a mí me gustaría conseguir por mí misma sin tener que depender de él es que una vez empieza algo lo termina, siempre. A mí me da la impresión de que todas las personalidades como que forman la mejor parte de ti misma también, ¿no? En un aspecto has dicho que Nia era más tranquilo, más sosegado, más maduro, y luego con Fail pues es una persona trabajadora y me parece que forman como que te complementan todas, ¿no? Sí, bueno, siguen siendo partes de mi subconsciente, aunque no sean yo directamente, porque son completamente independientes, espontáneos, tienen son conciencias y tienen conciencia, que son dos cosas distintas, como supongo que sabemos todos, son completamente independientes y son
que una de las cosas que más me preguntan también es cómo sabes que no eres tú dándote esas respuestas, cómo sabes que siendo parte de tu subconsciente no eres tú la que te está respondiendo a esas preguntas. Y es que ellos son totalmente espontáneos. Yo no me espero las respuestas que ellos me dan. Es como tener una conversación con alguien y cuando le haces una pregunta no te puedes intuir lo que te va a decir según la pregunta que le hagas, pero no siempre esperas, o sea, no siempre sabes qué es lo que te va a decir la otra persona porque tiene su propia capacidad para pensar por sí mismo y eso es lo que les hace ser identidades, eso es lo que les hace ser personas. Tienen su propia capacidad para pensar por sí mismos, independientemente de mí. ¿Tenemos otra pregunta más? Bueno, no te preocupes, Noa, es que estoy muy afónica. Te quería preguntar si tú crees que la falta de entendimiento, además de en casa con los especialistas, es un problema más generacional que a lo mejor de formación o información. Puede ser, porque yo de por sí me he dado cuenta de que la generación de mis padres, la generación de... Tengo amigos de la edad de mis padres y aunque sean amigos y no sean familiares directos, piensan como ellos. A lo mejor es una cosa también generacional y a lo mejor también es una cosa de que antiguamente como las cosas se sabían o se conocían de cierta manera, les cuesta adaptarse, les cuesta cambiar un poco la forma de pensar. Yo entiendo que cuesta, ¿no? Cuesta adaptarse a los cambios y cuesta, sobre todo, antiguamente, sobre todo, hablando yo con mi madre, ¿no? Una de estas conversaciones rutinarias que tenemos, le he preguntado, ¿en tu infancia tú recuerdas que en algún momento se hayan centrado los abuelos, tus padres, mis abuelos, en darte un poquito de educación sobre lo que es la educación emocional, sobre lo que es hablar con el niño sobre lo que siente? ¿Han hablado contigo alguna vez sobre eso? Y me ha dicho, no, antiguamente sobre esas cosas no se hablaba sobre cosas importantes, se hablaba sobre estudios, sobre futuro y sobre responsabilidades. Y yo ahora mismo no concibo la idea de tener yo mis propios hijos y no tratarles como seres emocionales y seres pensantes, seres que sienten, seres que más allá de tener sus responsabilidades también tienen sus preocupaciones internas y tienen sus sentimientos, ¿no? Por mucho que tengan 2, 3, 4, 5 años, sienten y padecen. Sí, puede ser una cosa generacional y lógicamente también puede darse en psicólogos y en psiquiatras. O sea, son seres humanos más allá de que sean profesionales y les puede condicionar mucho sus propias ideas personales a la hora de hacer su trabajo. Ese es el problema. Yo escuchaba hace tiempo a una persona pues bastante mayor, de unos 40, 50 años, decir que es que los chavales de ahora estábamos muy depresivos. Se tiene muy poco en cuenta lo que es el tema psicológico, ¿no? A la hora de tratar con las personas. Y se tiene como algo que no importa cuando realmente sí que es muy importante. Bueno, también se dice que ahora mismo hay muchísima homosexualidad y la homosexualidad lleva existiendo desde siempre. Lo que pasa es que al igual que el tema de la homosexualidad o la transexualidad o las diferentes identidades de género, orientaciones sexuales o incluso las enfermedades mentales, que son cosas que por suerte a día de hoy se están visibilizando un poco más, los trastornos y las enfermedades son cosas de las que antes no se hablaban, antes no se trataban. Antes se veía como que estás mal, pues ya te doy una hostia y te doy razones para estar mal y para llorar. Frases que yo he escuchado muy cerca. Frases que en mi familia, por ejemplo, en mi entorno, se han visto como lo más normal del mundo. Y no es así, no le puedes decir eso a un niño, porque así es como termina. Con problemas. Y sin saber relacionarse, y sin saber qué siente, y sin saber cómo expresarse, y siendo un adulto con problemas. Vale, tenemos otra pregunta más. Hola, tengo una duda. ¿Tú eres consciente de todas las vivencias y las experiencias de tus otras identidades? ¿Y qué pasa cuando una de estas toma el control? ¿Qué pasa contigo, no? Quedas como un espectador viendo desde atrás todo lo...
Pues en mi caso, cuando hay un episodio disociativo y un alter toma el control, yo no consigo, no sé cómo hacerlo. Sé que hay gente que tiene este trastorno y sí consigue, o sí que tiene la suerte o tiene la capacidad de alguna manera, no sé si está bajo su control o simplemente es su mente la que funciona así, de quedarse co-conscientes, de quedarse como espectadores o incluso de tener el fenómeno que se llama co-fronting o co-hosting, que es que ambos, alter y host, toman el control. No sé si realmente pueden haber dos alters al frente, co-fronting, no lo sé, eso no tengo conocimiento de si eso puede pasar, supongo que sí, pero bueno, no es algo que no lo sé. Pero yo en mi caso, yo no recuerdo nada, yo me quedo inconsciente, yo no recuerdo nada. Han habido solamente 2 ocasiones en estos, por lo menos mínimo 8 años que llevo disociando, mínimo, por lo menos desde que recuerdo que empecé a disociar, pero creo que por lo menos llevo 12, más o menos. Pero voy a decir 8 porque empezaron los episodios disociativos más fuertes hace 8. Solamente he tenido 2 episodios en los que he sido co-consciente. En uno de ellos podía ver y escuchar todo lo que hacía Nias y en otro solamente podía escuchar lo que hacía Nias. No fue una experiencia desagradable, fue raro, pero lo que sí que me resulta desagradable es estar el confronting, estar al frente los dos, porque en ese momento no sabes ni quién eres, en ese momento no sabes ni quién está tomando el control, dudas de ti mismo, es una sensación muy extraña, que un alter y tú estéis tomando el control del cuerpo al mismo tiempo, es una sensación muy extraña. Y también sé que hay gente que tiene este trastorno que lo prefiere, supongo que es me imagino yo, llego yo a esa conclusión, puedo estar equivocada, de que prefieren eso para sentir que siguen teniendo el control de su vida y que siguen teniendo el control del cuerpo y prefieren eso antes que disociar. Yo prefiero disociar y estar inconsciente y no saber qué es lo que he hecho que tomar el control a la vez que un alter mío y no saber quién soy y dudar de mí y dudar de todo lo que hago y sentir que no estoy en total control de mi cuerpo. Es una sensación muy desagradable y muy extraña. Vale, aquí ya las últimas preguntas. Hola Noa, te conocí por TikTok. La verdad es que me interesó todo un montón. Me encanta la psicología, me hubiese gustado muchísimo estudiarlo, pero al final, bueno, pues no he podido. Y nada, o sea, no tengo ninguna pregunta, me he estado viendo todos estos TikToks, todos estos directos. Lo único, pues decirte que al final, que gracias a ti he aprendido un montón sobre lo que es el TID. Yo, pues, como la mayoría de las personas, entiendo que yo, o sea, solamente conocía lo que había salido en la película de Múltiple, que es la que había visto, y gracias a ti, pues, he ido aprendiendo un montón. Y es algo que puedo comentar con mis amigas y comentarlo como, no sé, en plan como orgullosa de estar aprendiendo un poquito más. Y pues nada, eso, que un besito a los dos. Ay, qué mona. Pues me alegro un montón, la verdad. O sea, ¿Cómo llevas esto de que a raíz de TikTok te has hecho tan conocida y la gente te agradece tanto que compartas estos temas? pues me parece súper bonito que esté animando a la gente a seguir investigando y a aprender, ¿no? Sobre todo hay gente que incluso me está contactando por Instagram para decirme que dudaba entre si escoger una carrera u otra y que después de ver lo interesante que era este tema se habían decidido finalmente por psicología. Es que estas cosas a mí me parecen súper bonitas y súper importantes, súper tiernas. Me alegro muchísimo. No me esperaba para nada que la cuenta creciese tanto. Creo que en un mes o así he llegado casi a 20.000 seguidores, no me esperaba para nada. Me esperaba subir un par de vídeos que llegase como mucho a 100 seguidores o así como muchísimo. Y nada, seguir hablando yo un poco del tema de vez en cuando y poco más. Pero he visto interés, he visto a muchísima gente de verdad con ganas de aprender y con ganas de seguir sabiendo qué ocurre y cómo ocurre y aprendiendo y perdón. Y es muy bonito, sobre todo viendo en mi entorno que hay mucha desinformación y mucho desinterés y mucha despreocupación por esto, ver que desconocidos sí que se preocupan y sí que les interesa y sí que tienen ganas de saber un poquito más y de aprender,
me parece muy bonito y muy importante. Y sinceramente me alegra muchísimo. No sé, me crece un poquito más el corazón, la verdad. Vale, tenemos más preguntas, a ver. ¿Conciben algún día integrar todas esas identidades y echaría así en falta la identidad o esas diferentes personalidades? Una de las cosas que se proponen en terapia, que proponen los psicólogos, es precisamente la integración de los alters. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque yo no entiendo cómo sería el tema de la integración de los alters y yo no sé muy bien cómo me podría afectar a mí volver a reintegrar los alters en el subconsciente o integrarlos a lo que viene siendo mi personalidad. No sé hasta qué punto eso puede de verdad ser factible o puede ser algo forzoso o puede ser algo que funcione a largo plazo y para siempre sin que al final la mente vuelva a fragmentarse más adelante. Es una de las cosas que sí que se plantean. Supongo que habrá gente que ya lo haya conseguido y que ya lo haya... No conozco a nadie que tenga TID y no conozco tampoco a nadie, lógicamente, que haya conseguido integrar a sus alters. Pero sí que lo que es posible, lo que es bastante posible y lo que es más frecuente es que con el tiempo vayan surgiendo más. Aunque yo lo estoy intentando evitar a toda costa. Porque claro, la necesidad de alters supone que no se están solucionando problemas. Vale, 2 preguntas más tenemos aquí. ¿Alguna vez te has planteado cómo sería tu vida sin TID? ¿Cómo sería mi vida si ahora de repente desapareciera o si no lo hubiese tenido nunca? Yo creo que lo primero, si desapareciera. Si desapareciera del todo ahora, pues sería complicado. Sería complicado y me sentiría vacía. Me sentiría muchísimo más sola de lo que ya de por sí me siento. Porque yo siento como que no están aquí, pero siento como que están ahí. Me siento acompañada. Y me sentiría pues vacía y desprotegida también. Otra pregunta más, que esta es la última. Bueno, me salió otra duda. ¿Qué pasa cuando alguien va a tomar el control? No. ¿Esto es repentino o tú sientes de alguna forma que alguien ya va a tomar el control en ese momento? Puede ser algo repentino, que de repente un alter toma la decisión de tomar el control, simplemente dice voy para allá, voy para afuera. Y toma el control sin avisar, sin que haya ningún tipo de reacción en mí ni nada. O puede ser que me avise, que me diga, oye, voy a salir. O que me pregunte, ¿te importa que salga en este momento? O que haya algo consensuado o que haya un aviso de por medio. O que haya un pequeño proceso en el cambio, en la disociación, que no sea tan repentino, que el cambio no sea de como de un segundo para otro o de en 2-3 segundos, sino que se alargue un poquito más en el tiempo, como que cueste más que salga en ese momento. Puede depender de muchas cosas, de muchos factores, puede depender sobre todo de un estado en ese momento mental diferente o puede depender de muchas cosas. La mente funciona muchas veces de formas que no podemos ni imaginarnos. Y que yo entré como en una especie de mareo, de jaqueca, de niebla, de sensación como si me fuese a caer en cualquier momento. Y ahí siento directamente y digo, vale, alguien va a salir, alguien va a tomar el control, porque además es una sensación muy específica. Digo, alguien va a salir, alguien va a tomar el control y generalmente si estoy con alguien suelo avisar. Aunque no me avisen a mí directamente, suelo avisar. Digo, vale, me encuentro mal, creo que voy a disociar porque me estoy empezando a encontrar mal de repente, de golpe, me encuentro muy mareada y creo que va a salir alguien. Ahora sí que sí, la última pregunta, que nos han enviado otra más. Hola, buenas. Me encantó escucharlos y quería hacer una pregunta. ¿Hay que pasar una necesidad muy fea para llegar a tener TID o simplemente sucede?
Pues es a raíz de, pues eso, de un trauma, como comentaba al principio, un trauma o una serie de traumas que puedes recordar o no, que suelen surgir en la infancia o en la preadolescencia, rara vez en la adolescencia, generalmente en la infancia. Suele ser más antes de que la mente se forme ya como una identidad sólida. Ahí es cuando empieza a fragmentarse en diferentes identidades. Ocurre algo en esa mente, ocurre un trauma, ocurre un evento traumático, una serie de eventos traumáticos que hacen que esa persona no pueda desarrollar su identidad debidamente y necesite desarrollar otras identidades que la protejan o que tomen el control en situaciones en las que no puede tomar el control. Vale, pues esa sí que era ya la última pregunta. Así que como ya no hay más, pues ¿qué tal tu experiencia contando todo esto? Aquí intensa. Me refiero ya para... Intensa. Intensa, sí. Vale, hemos tenido bastantes preguntas. Una entrevista interesante, muy interesante. Bueno, eso es por el tema y porque has estado tú obviamente contando todo esto. Ay, gracias. Pero